estableciendo tu reino en nuestras vidas, preparando sus ejércitos a gritar, gritar, gritar. Tenemos victoria, la victoria es nuestra victoria. Proclamamos victoria, se escuchan las trompetas, victoria. Declarando la derrota del enemigo, estableciendo tu reino en nuestras vidas, preparando sus ejércitos a gritar. Tenemos victoria. Dios te bendiga grandemente, que su gracia te acompañe cada día. Desde Espiritual Televisión, a través de sus pantallas y también las plataformas digitales, te bendecimos con el programa Viviendo en Victoria. Queremos llevar siempre una palabra que bendiga tu vida, queremos siempre bendecirte, es la intención absoluta de la Iglesia Nueva Tierra y este programa Viviendo en Victoria que llega a tu hogar. Cada vez que enciendes la televisión, siempre a través de Espiritual Televisión hay algo que bendice, hay programación muy variada que quiere llevarte a el conocimiento cabal de nuestro Señor, de nuestro Dios, quien nos ha tomado a través de su gracia, que nos ha lavado a través de Cristo, de su sangre preciosa, y nos ha hecho hijos de Dios, porque Él es hijo de Dios. Jesucristo es hijo de Dios, pero también es Dios absoluto. Y estábamos viendo justamente y hablando sobre la divinidad de Jesús en Juan 1:1, pero hoy quiero, ¿cierto?, moverme unos versículos más atrás y ir, ¿cierto?, a el versículo 14 de Juan, donde dice, y aquel verbo. Estábamos hablando en el 1:1 cuando hablaba que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesús. Y ahora en el 14 habla, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego hay un paréntesis, y dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Cierra paréntesis, lleno de gracia y de verdad. Aquí lo primero que está diciendo que aquel verbo se hizo carne, aquel que era en el principio con Dios, aquel que era Dios, aquel que estaba con Dios, se hizo ahora carne. Y se hizo carne en la persona de Jesucristo. Y vimos su gloria, habitó entre nosotros, y dice que vieron la gloria de este verbo encarnado, de este Jesucristo, una gloria tal como si fuese, porque dice como el unigénito del Padre, como el único Hijo del Dios Altísimo, el único Hijo que nace de la esencia, que es engendrado por ese poder de Dios, como un Hijo único. Debemos entender también que esto está siendo hablado a los hebreos. Debemos entender que la cultura hebrea, judía, es absolutamente diferente a la cultura occidental o a nuestra cultura latinoamericana, a nuestra cultura sudamericana. ¿Con respecto a qué? Con respecto a los hijos. Con respecto a los hijos, la cultura judía entendía que un hijo, luego de los 12 años, era un representante de su padre en lo económico, era un representante de su padre en lo legal, era un representante de su padre en sociedad o en la cultura, o en el lugar, la provincia donde él vivía. Entendiendo esto, que el Hijo de Dios era representante del mismo Dios. Pero también Jesucristo no se queda solo ahí, sino que se hace llamar el Hijo del Hombre. Y en la Biblia vemos 81 veces que Él se hace llamar el Hijo del Hombre, porque entiende en esa cultura donde Él está, que un hijo representa al Padre, que un hijo es el representante. Primero, al ser Hijo de Dios, al ser el unigénito de Dios, Él viene a la tierra a representar a ese Dios que tiene alianza con este pueblo. Pero también, al hacerse llamar Hijo del Hombre, es un representante ahora de la raza humana, de la humanidad, de la creación. Un representante para cumplir la ley.
un representante para ir a la cruz, para dar el sacrificio por cada uno de nosotros. Jesucristo, hombre, pero también Jesucristo 100% Dios, es el que fue a la cruz, es el que cargó el peso de nuestras cargas, de nuestros pecados, para darnos vida. Y ese es el mensaje que debemos llevar, que Él, no estimando ni escatimando que Él era Dios, sino que tomó en Él el sacrificio por cada uno de nosotros, entregó su vida, porque tiene poder para volver a tomarla, porque Él es Dios. Pero entregó su vida, se sacrificó por ti y por mí, para darte una nueva oportunidad. Todo lo que estés pasando, déjalo a los pies de Cristo. Ve a Cristo, el único que entregó la vida por ti, el único que es capaz de dejar su deidad y su gloria para venir a cargar todos nuestros errores humanos y darnos vida una vez más. Dios te bendiga grandemente. Declarando la derrota del enemigo, estableciendo tu reino en nuestras vidas, preparando sus ejércitos a gritar, gritar, gritar. Tenemos victoria, la victoria es nuestra victoria. Proclamamos victoria, se escuchan las trompetas, victoria. Declarando la derrota del enemigo, estableciendo tu reino en nuestras vidas, preparando sus ejércitos a gritar.